Gloria a Dios. Dígale que está a su lado. Si se da cuenta por qué vale la pena no perderse la alabanza. A veces nosotros tomamos el tiempo de alabanza como el preámbulo, el lobby para la prédica. Pero ¿sabe algo? No quiero decir que alguno de los dos momentos sea más o menos importante, pero sí quiero decirle algo con mucho amor. Normalmente, cuando nosotros estamos alabando, estamos dando. En otras palabras, cuando nosotros estamos ofrendando de nuestros recursos, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de lo que nosotros somos y tenemos, estamos dando. El tiempo de la adoración, así como el tiempo de las ofrendas y los diezmos, que también es adoración, es el tiempo en el que nosotros como iglesia tenemos la oportunidad de darle a Dios. El momento de la palabra es cuando Dios entonces nos da a nosotros su alimento, amén. Entonces, si usted llega tarde a la alabanza o llega tarde al servicio, se está perdiendo la oportunidad de dar. Porque nosotros no solamente damos recursos, dinero, nosotros tenemos que dar nuestro corazón, nuestra alabanza, nuestra adoración, amén. Me alegro mucho que hoy hayamos podido tener un tiempo de alabanza y de adoración tan precioso. Pero sabe que eso no ocurre porque hayan buenos músicos acá, sino porque hay corazones dispuestos a adorar. Nosotros podríamos aquí hacer música, pero si sin su corazón no habría adoración. Por eso es tan importante que estemos juntos en el tiempo de la alabanza y la adoración, así como en la palabra. Pero como ha llegado el tiempo de la palabra, entonces vamos a la palabra. Claro que antes de ir a la palabra, quiero hacerlo porque sé que después se me olvida. Hay dos recomendaciones que quiero hacer en esta mañana. Una es que si ustedes cuando ingresaron a la iglesia se dieron cuenta de que hay un olor a pintura o ya se pasó, más o menos, ¿no es cierto? Bueno, durante esta semana han estado haciendo algunos arreglos, han estado arreglando las paredes que algunas estaban un poco desgastadas. Acá dentro del templo todavía no, pero afuera ya se pintó el salón de oración, el salón de los niños. Entonces, quiero invitarlos y animarlos para que juntos cuidemos la casa del Señor, para que tengamos cuidado con las paredes, para que cuidemos este lugar, porque este lugar ha sido levantado con el propósito de que podamos reunirnos y exaltar su nombre y muchas otras personas puedan llegar a los pies del Señor. Así que el cuidado de este lugar depende de nosotros. Amén. Y segundo, eh, quiero invitarlos para que no olvidemos las peticiones. Tenemos que seguir en el proceso de presentar nuestras peticiones delante de Dios. Quiero hacer solamente la pregunta como para dejar ahí la inquietud. ¿Alguno ha recibido respuesta a esas peticiones que presentó aquí en el altar? No me lo responda ahorita, pero si usted ha recibido respuesta, yo he recibido respuestas del Señor en este tiempo, sé que muchos de ustedes han recibido respuesta del Señor, háganoslo saber, porque de pronto seguimos orando por lo mismo y resulta que Dios ya respondió, pero pueden haber nuevas peticiones. Entonces no perdamos la buena costumbre de presentar delante de Dios nuestras peticiones. Todos los miércoles, miren, Intercesión está orando toda la mañana por cada una de esas peticiones particulares y también por las peticiones y necesidades generales de la iglesia. En los devocionales, en los ayunos, yo sé que no todos pueden venir, pero en los devocionales, en los ayunos y las personas que vienen y que han podido hacer parte de este proceso de los devocionales y ayunos saben que hemos orado y que siempre oramos por las necesidades de la iglesia, por las peticiones que están en este baúl. Así que no dejemos de orar, no dejemos de orar. Eh,
quiero instarlo a eso, quiero instarlo a que estemos en oración en todo tiempo, en todo tiempo. Así que no dejemos de presentar nuestras peticiones. Mire que a veces en los ayunos, y le estoy hablando de esto porque hoy vamos a hablar acerca de la oración. Le hablo de esto porque a veces en los ayunos estamos orando por las peticiones de la iglesia o por una situación particular y de pronto Dios nos pone el nombre de alguno de ustedes. Y los que han estado en los ayunos saben que no estoy mintiendo. A veces hemos estado en un tiempo de oración profunda y estamos todos eh, o sentados o postrados o de pie, estamos clamando y de pronto Dios pone el nombre de alguien en particular y nos ha pasado. Nosotros no sabemos de pronto en ese momento por qué el Señor nos está instando a orar o no sabemos ni siquiera dónde usted se encuentra, si está viajando, pero siempre que hay un pueblo que ora, hay un pueblo que está cubierto, hay un pueblo que hace vallado. Entonces nosotros necesitamos orar. Dígale que está a su lado, es necesario orar. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Voy a tratar de ser muy preciso en esta mañana porque sé que tuvimos un buen tiempo de alabanza y de adoración y ahora vamos a ir a la palabra. Lucas capítulo 18 del versículo 1 al 8. Algunos elementos que voy a compartir en esta mañana los estuvimos compartiendo un miércoles hace más o menos 15 días, pero para los que vinieron hace 15 días, les digo, no se afanen, no es la misma enseñanza como tal, solo que vamos a hablar acerca de la oración. Cierre sus ojos por un momento y vamos a pedirle al Señor que nos hable en esta mañana. Padre Celestial, en esta mañana te hemos adorado con nuestras voces, con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro corazón. Ahora nos disponemos para recibir tu palabra. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo trayendo entendimiento a cada uno de nosotros, porque de seguro hay necesidades generales como iglesia, como familia, pero también sé que hay necesidades particulares que deben ser atendidas por el alfarero. Hoy nos presentamos delante de ti como el barro en manos del alfarero, para que tú hagas en nosotros como tú quieres. Sabemos, Señor, que lo que estás haciendo en nuestras vidas es bueno, que lo que estás haciendo en nuestros corazones es bueno y que lo que vas a hacer es mucho mejor. En el nombre de Jesús. Que no sea yo hablando, Señor. Que seas tú hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Háblame a mí también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 18 dice lo siguiente. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre. Diga conmigo, orar siempre. Ahora, orar siempre es una necesidad. Dígale al que está a su lado, orar siempre es una necesidad. No desmayes. Volvámoslo a leer una vez más. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Escuche lo que dice Jesús acerca de este juez injusto. Él no quiso hacer justicia por algún tiempo, ignoró a la viuda, pero después de esto dijo dentro de sí, es decir, él reflexionó. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Si usted tiene otra versión, posiblemente dice,
le voy a hacer justicia porque me está volviendo loco. Dice el versículo 6, y dijo el Señor, diga conmigo, y dijo el Señor. Ahora, bueno, ¿qué dijo el Señor? Dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Hace unos días yo he estado revisando mucho este pasaje y me he enfocado mucho en la viuda. Sin embargo, Jesús instó a los discípulos no a enfocar su mirada en lo que hizo la viuda, sino en las palabras del juez injusto. Obviamente, dentro de lo que dice el juez injusto, se revela el carácter y la actitud de la viuda que se acercaba para pedir que se le hiciera justicia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Dijo lo siguiente. Vamos a leer el versículo 4. Dice, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Eso fue lo que dijo. Dijo lo siguiente, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Siguiente versículo. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Más adelante el Señor hace unas preguntas a los discípulos, pero no me quiero enfocar tanto en las preguntas, quiero enfocarme en lo que Jesús quería que los discípulos vieran en el juez injusto. El juez, primero que todo, era un hombre injusto. Es complejo porque un hombre que ha sido llamado para impartir justicia es injusto. Imagínese qué puede pensar una persona que necesita que se le haga justicia y saber que queda en manos de alguien injusto y que la sentencia está en manos de ese juez. ¿Cómo estaría usted? Yo estaría de pronto preocupado, de pronto estaría desanimado y de pronto diría, eso está muy difícil, aquí no hay esperanza. Entonces recordemos que el juez era injusto, no tenía temor de Dios y tampoco le importaban las personas. Además, dice acerca de esta viuda que para él era una mujer molesta. Era de esas personas que cuando alguien las ve dice, ay, ya llegó. No sé si a usted le ha pasado, si a usted le ha sucedido, que de pronto ve que alguien viene y usted dice, se siente un poco incómodo. O si usted ha sido la persona que ha generado la incomodidad. Pero es una situación incómoda y molesta. Pero en esta introducción quiero recordarle algunas cosas importantes que yo veo en este pasaje. Primero, aunque este hombre era injusto y estaba en sus manos impartir justicia, él ignoraba la petición de la mujer porque era un hombre malo. Pero Dios es bueno. Si nosotros los hombres, teniendo aún la oportunidad, el llamado y la autoridad delegada para impartir justicia, en ocasiones somos injustos, Dios, que es bueno y que es justo, nunca dejará de hacer justicia. A veces nosotros comparamos la justicia de Dios o vemos la justicia de Dios como si la justicia de Dios operara igual que la justicia de los hombres. Es posible que usted y yo alguna vez hayamos perdido un caso injustamente ante los tribunales de este mundo, pero jamás perderemos ¿cómo se dice? Un pleito si ha ido delante del trono de la gracia. Porque en el trono de la gracia hay misericordia y socorro en el momento oportuno. Ahora, si nosotros hemos pecado, pues lo justo es que nosotros recibamos el pago de ese acto incorrecto que hemos cometido. Pero si nosotros nos presentamos delante de Dios y es justo que el caso salga a favor nuestro,
el caso será fallado a favor. No hablo mucho de esto porque aquí sé que hay abogados y hay personas que pueden explicarles mucho mejor que yo este tema, pero he podido aprender algunas cosas a través de este pasaje. Y es que Dios es bueno, es que Dios es justo y que a diferencia del juez injusto, para Él, para Dios, nosotros no somos molestos, somos sus escogidos. Por eso Jesús dice a los discípulos, oigan bien lo que dijo este juez injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dígale al que está a su lado, es necesario clamar al juez de día y de noche. Le tengo una buena noticia. En el reino de los cielos, el juez es el Señor. Y Él es justo y dará a cada uno según merezcan sus acciones. Así que no se canse de orar, no se canse de clamar, porque hay otra promesa. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia? No dice a sus molestos, no dice a sus escogidos. Diga conmigo, yo soy escogido. La segunda pregunta es, ¿se tardará en responderles? Versículo 8 dice lo siguiente, os digo que pronto les hará justicia. En esta introducción, lo segundo que quiero decirles es que el Señor pronto nos hará justicia. Yo sé que algunos de pronto se preguntarán, pero es que yo he clamado y ya llevo años clamando. Esta semana el Señor me ha dado una gran lección. Y más adelante, no me quiero adelantar porque más adelante lo voy a tocar. Pero cuando algo se tarda, es porque Dios está haciendo algo en nuestro corazón. Es más, se lo voy a decir ahorita porque después de pronto más adelante se me olvida. ¿Cuántos aquí han clamado por una situación, para que una situación cambie? Yo he orado. Yo le decía hoy a los muchachos de la alabanza, en oración he orado por circunstancias y circunstancias han cambiado. Yo he visto circunstancias cambiar en mi hogar, en mi casa, en la vida de mis padres. Ustedes conocen el testimonio de mi papá que vivió durante 32 años esclavo a las drogas y en oración vimos un milagro de Dios. Vivió 15 años en la calle y el Señor lo restauró, restauró el hogar de mis padres y fueron batallas en oración. Le decía a los muchachos, he visto en oración personas ser sanas de VIH, de cáncer, de enfermedades terminales. He visto paralíticos levantarse de una silla de ruedas. He visto personas que ya han sido desahuciadas volverse a levantar. He visto cosas por medio de la oración. O he visto el poder de Dios manifiesto en respuesta a una oración. Pero hoy les decía que esta semana aprendí una gran lección porque también he visto momentos en los que he orado y la circunstancia no ha cambiado. Y el Señor me decía esta semana, cuando la circunstancia no cambia, no debes dejar de orar. Lo que sucede es que quiero que ores porque lo que debe cambiar es tu corazón. No quiero en este día desanimarlos y decirles no va a pasar nada, pero hay circunstancias que no van a cambiar porque hay cosas que tienen que suceder. Por eso veo y entiendo hoy que la oración va más allá de una necesidad para que una circunstancia sea cambiada. La oración es un escenario en el que Dios transforma mi corazón. Por eso usted de pronto empieza a orar por una situación y en el proceso de la oración su oración va cambiando. Y de pronto en algún momento usted empieza a orar angustiado y de pronto termina dando gracias. Porque en ese proceso, aunque la circunstancia no cambió, su corazón y mi corazón sí cambiaron. Para darle un testimonio de lo que le estoy diciendo, quiero que vaya conmigo a Lucas, capítulo 22,
Y vamos por favor al versículo 39. Recuerde que Jesús en el capítulo 18 dice que quiere enseñarle a sus discípulos la necesidad de orar cada cuánto. Siempre. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús quería enseñarles a los discípulos que la oración es una necesidad del creyente. Y aquí vemos que Jesús no solamente enseña, sino que Él también da ejemplo con su testimonio. O que su testimonio nos demuestra que lo que Él enseña es verdad. En Lucas capítulo 22, antes de que Jesús sea arrestado, Jesús oró. El viernes estudiábamos este pasaje con la alabanza y el Señor nos enseñó cosas tremendas. Dice, y saliendo, Lucas capítulo 22, versículo 39, ¿lo tienen conmigo? Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Esa es otra versión, ¿no es cierto? Reina Valera, por favor. Lo voy a leer porque es que sé que la mayoría tenemos Reina Valera y no quiero que nos vayamos a perder de lo que está allí escrito. Aunque sé que todas las versiones transmiten el mismo espíritu de la palabra, quiero que todos tengamos un mismo texto. Cuando llegó, vamos otra vez al versículo 39. ¿Esa es? Entonces fue que yo la leí en otra versión cuando lo estudié. Dice, en la versión en la que yo la estudié decía como era su costumbre. Bueno, sí, ahora ya me acordé que es que esta semana esta Biblia se me había perdido y estaba estudiando ahora con otra Biblia. Perdóneme usted, por favor. Bueno, dice acá, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Diga conmigo, el Señor Jesús solía ir al monte de los olivos a orar. En la versión en la que yo estudié esta semana el pasaje decía como era su costumbre. Y es que los hijos de Dios deben tener por costumbre orar. Si usted no tiene la buena costumbre de orar, yo quiero animarlo en esta mañana para que usted revise su vida, para que usted revise su vida y su relación con Dios, porque es muy extraño que un hijo de Dios no se relacione con su Padre y con su Creador. No porque no pasemos momentos de desánimo, porque hay momentos en los que nosotros no hemos querido orar, sino porque cuando un hijo madura, sabe que hace las cosas no solamente porque le nazca, sino porque son una necesidad. No le digo esto como aquel que ya lo ha alcanzado todo. Yo también a veces me desanimo, pero es precisamente allí cuando más necesito orar. Un cristiano maduro sabe que en momentos de dificultad debe seguir orando. Y cuando las cosas van bien, también debe seguir orando. Porque nosotros no oramos ni porque las cosas van bien, ni porque las cosas van mal. Oramos porque es nuestra necesidad orar. Vamos al pasaje, dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y me parece precioso lo que dice acá, y sus discípulos también le siguieron. Si Jesús oró, yo también debo orar. Si Jesús subió al monte, yo también tengo que subir al monte. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. El Señor les dijo, oren para que no entren en tentación. Y usted conoce la historia, los discípulos se quedaron dormidos. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró, diga conmigo, y puesto de rodillas oró. Yo le decía a los jóvenes de la alabanza que hoy en día en las iglesias se nos ha olvidado orar de rodillas. Si bien es cierto, no debemos convertir nuestra oración en un acto religioso, ni de apariencia. Nosotros sí en el lugar secreto debemos aprender a orar de rodillas delante de nuestro Padre. Porque es que el arrodillarme es un símbolo no solo de adoración, sino de rendición.
Y nosotros hemos perdido esas buenas costumbres de orar de rodillas. A veces por no ser tildados de religiosos, de hipócritas, pero a veces el enemigo trabaja sutilmente para dañar nuestras buenas costumbres. Yo les contaba a los jóvenes que la esposa del pastor que fue por muchos años mi pastor y donde el Señor me formó ministerialmente, en una ocasión, cuando pienso en ella, pienso mucho en la pastora Leonor, porque ella en una ocasión fue al médico para hacerse unos chequeos médicos, para saber cómo estaba. Y cuando el médico la estaba revisando, le dijo: ¿y a usted qué le pasa en sus rodillas? Y ella: luego, ¿qué pasa con mis rodillas? Y dijo: nunca había atendido a una persona con callos en las rodillas. Una mujer que todos los días ora de rodillas delante de Dios. Y han visto la gloria de Dios. Y yo he visto la gloria de Dios cuando he estado de rodillas delante del Señor. ¿Qué tal si te hace falta más tiempo de rodillas delante de Dios? A veces nuestra oración de la mañana es: Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día. Señor, pongo en tus manos a mi hijo. Señor, en el nombre de Jesús, amén. Cuando oramos. Pero a veces salimos a la carrera. Y me preguntaba un joven y me decía: ¿y no puedo orar mientras voy caminando? Por supuesto. Yo cuando voy en el carro solo, generalmente yo voy orando y voy hablando con Dios. Pero no hay nada como subir al monte. Yo puedo orar en el baño, yo puedo orar en el trabajo, en un momento de depresión. Señor, ¿qué hago? Yo puedo ir en el vehículo, ir conduciendo y: Señor, tú tienes control de todas las cosas. Y es que la Biblia dice: oren en todo tiempo, oren sin cesar. Pero el momento de encuentro íntimo con nuestro Padre no es negociable. Y si no, los esposos, díganme si no es importante, a pesar de que nos podemos encontrar con nuestro cónyuge durante el día y hablar de las cosas del día a día, de la cotidianidad, de lo que sucede con nuestros hijos, de lo que sucede en nuestra casa, de los proyectos que tenemos, de las dificultades que tenemos, díganme si no es necesario cuando estamos cerrada la puerta. ¿Por qué me miran así? Es cierto. Y cuando pasa mucho tiempo sin que esposo y esposa, sin que papá y mamá tengan intimidad, empiezan a tener problemas. Empezamos a tener dificultades. Uno de los dos se empieza a sentir incómodo. Generalmente, si pensamos solamente en la parte física, generalmente somos los caballeros, los hombres, pero las mujeres también necesitan ser afirmadas en muchos aspectos emocionales. Y cuando no hay intimidad, cuando no hay ese lugar secreto, la relación empieza a abrir brechas. Una vez escuché un predicador que decía que cuando los miembros de su iglesia o su liderazgo, cuando alguno de ellos caía en pecado, su primera pregunta no era: ¿por qué lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿O con quién lo hiciste? Su primera pregunta era: ¿cuándo dejaste de orar? Porque Jesús dijo: oren que no entren en tentación. Cuando nosotros no oramos, le estamos dando lugar al diablo. Es posible que ahorita estemos firmes, pero yo no sé qué pase conmigo al salir del servicio el día de mañana. Pero sí sé que cuando estoy en oración el Señor me fortalece, porque lo primero que sucede en la oración no es que las circunstancias cambian, es que Dios transforma mi corazón y me prepara para lo que ha de suceder. Es impresionante. El viernes en la mañana estábamos aquí en el devocional y le dije al Señor: danos una palabra. Y el Señor nos dio una palabra certera. Y yo no sabía que a las horas, esa oración o la respuesta de Dios a esa oración era respuesta a algo que iba a suceder a lo largo del día. Es impresionante. Eso solamente lo puede experimentar alguien que está en el secreto con Dios. Dígale que está a su lado: es necesario orar.
Termino con esto para ir a los puntos que quiero compartir en esta mañana. Miren lo que dijo Jesús en el versículo 42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabe que en esta oración yo veo lo que le estaba compartiendo? Una circunstancia que no cambió, porque Jesús tuvo que tomar la copa, pero su corazón estuvo fortalecido para vivir ese momento. Esta semana oré por una situación particular y oré con fe. Yo sé que soy un hombre de fe, porque he visto muchas cosas por medio de la fe. Pero esta semana oré por una situación y yo en mi corazón sabía que algo estaba tratando Dios conmigo. Y se cumplió la fecha y yo dije, Señor, ¿qué sucedió? Pero luego de que se vencieron los términos en los que yo estaba esperando la respuesta, entendí que Dios estaba cambiando mi corazón para que yo pudiera hacer algo que tenía que hacer para vencer un temor. Entonces, la circunstancia no cambió y no ha cambiado hasta el día de hoy, pero hoy estoy tranquilo porque el Señor cambió mi corazón. Jesús dijo, Padre, si es posible que yo no tenga que morir, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Le pregunto, ¿el Padre le evitó a Jesús tener que morir? No. Pero miren lo que dice el versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay valles, hay momentos de dolor que son necesarios. En un pasaje que leíamos hoy con los chicos de la alabanza acerca de la resurrección, cuando Jesús le está explicando el evangelio a los dos hombres que iban camino a Emaús, les dice, ¿qué les sucede a ustedes, insensatos, que no han creído a la palabra de los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera para que recibiera su reino en gloria? Hay procesos que son dolorosos y por eso necesitamos orar para que el corazón nuestro sea fortalecido, porque habiendo pasado el valle de sombra y de muerte, veremos la gloria de Dios. Esta semana que han sucedido tantas cosas en Colombia, recordaba algo que algún día escuché y aprendí, me pareció interesante y se lo quiero compartir. Resulta que un hombre llamado Winston Churchill, que fue primer ministro de Inglaterra durante 2 periodos, más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial, es reconocido como uno de los más grandes líderes que ha tenido Inglaterra. Dice que mientras la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Hitler tenía determinado invadir Inglaterra, cuenta la historia que hubo un momento en el que este hombre, Churchill, dijo, aquí ya Hitler viene porque viene, y ya él había dado la orden, ya tenían todo preparado para entrar y tomar posesión, invadir a Inglaterra. ¿Y saben qué dijo este hombre? Dijo, lo único que nos queda es orar. Y debido a eso, el país entró en cadenas de oración. Y hasta el día de hoy no se sabe por qué Hitler, aunque iba en camino, iba en marcha con sus tropas, no se sabe por qué esa noche en la que iban a entrar no pudieron entrar. Al parecer hubo una densa bruma, tan densa, que no pudieron entrar y se tuvieron que devolver. Hasta el día de hoy no se sabe con certeza qué fue lo que sucedió, pero a raíz de eso, la reina de Inglaterra dijo lo siguiente: le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Le temo más, dijo la reina de Inglaterra, a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Tremendo, ¿no? Nosotros a veces subestimamos el efecto de la oración, pero la Biblia dice
que la oración eficaz del justo puede mucho. En otras versiones dice que la oración eficaz del justo es poderosa, o que la oración del justo es poderosa y eficaz. Diga conmigo, mi oración es poderosa y eficaz. Amén. Yo sé que estas enseñanzas no son de muchos aplausos y la verdad no quiero que me aplauda. No, no quiero que aplauda. Bueno, si quiere aplaudir, usted puede aplaudir porque yo no le puedo decir que no aplauda. Pero hay días en los que el Señor nos quiere enseñar. ¿Sí? Hace 8 días tuvimos un servicio poderosísimo, maravilloso, y aprendimos muchas cosas. Pero hay momentos en los que el Señor nos quiere tener así, en silencio y escuchando. Aprenda también en sus tiempos de oración a tener unos espacios para guardar silencio y permitir que el Señor le hable. Amén. Así que, bueno, quería compartirle esto porque a veces nosotros pensamos que las oraciones son solamente para asuntos espirituales y la oración es para todas las áreas de nuestra vida. Una nación estaba a punto de ser invadida por otra nación opresora y Dios detuvo esa invasión por una nación que entró en cadena de oración. ¿Usted se imagina lo que sucede en la tierra cuando toda una iglesia ora? Por eso yo le decía cuando estábamos en la alabanza que hoy nosotros se nos ha olvidado tanto cuál es la verdadera tarea que tenemos aquí en la tierra, y eso se debe a vientos de doctrina que han llevado a la iglesia más a pensar es en la prosperidad económica. Han llevado a la iglesia, hay una doctrina que habla acerca de los 7 montes, entonces que hay que alcanzar los 7 montes de la educación y de no sé qué, dice más, eso es para otra enseñanza. Y curiosamente en Apocalipsis dice que ahí es donde se sienta la gran ramera, pero eso es otro tema. El caso es que la gran ramera está sentada sobre unos montes, pero el tema, lo que quiero decir con esto es que nosotros hoy en día estamos poniendo tanto nuestra mirada en las cosas de este mundo que se nos olvida que nuestro llamado es eterno. A nosotros se nos ha olvidado tanto la gran comisión que hoy estamos peleándonos puestos públicos, y no digo con esto que esté mal que un cristiano vaya al poder, pero estamos tan enfocados en la misma iglesia, me refiero a lo eclesial, al sacerdocio. El sacerdocio se ha inclinado más por hacer cosas que son de este mundo y que realmente Jesús fue claro y dijo: mi reino no es de este mundo. Y no porque esté mal que podamos impactar esta sociedad, porque la tenemos que impactar, pero la misión principal que Jesús le dio a sus apóstoles fue: vayan y hagan discípulos. ¿Qué pasa si nosotros nos vamos hoy con el Señor? ¿A dónde quedan esos cargos políticos, esos cargos públicos? ¿A dónde quedan esas empresas? Todo lo que el Señor por su gracia nos permite construir, porque es el Señor finalmente el que nos permite llegar a esas instancias. Pero ¿qué sucede si nosotros nos vamos hoy y el mundo se sigue perdiendo? Si el Señor viniera hoy, hoy llamara a su iglesia, todas esas cosas se quedarían. Y las personas que estaban esperando a que alguien más les compartiera, que nosotros les compartiéramos el evangelio, ¿qué pasa? Nosotros podemos lograr muchas más cosas orando que peleando. Es decir, nuestras batallas las peleamos de manera diferente, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A veces el pueblo de Dios no ha entendido que logra más orando y trabajando lo que tiene que hacer que parándose allá a hacer bulla. Porque el único que tiene poder, escuche bien, el único que tiene poder para cambiar el corazón del rey es Dios. Muy bien. Entonces, en estos minutos que nos quedan, vamos a ver algunos elementos importantes de la oración. Vamos por favor a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18.
Dice, estad siempre como gozosos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que estemos siempre gozosos y que oremos sin cesar, no sin César. Porque si usted de pronto se llama César, dice, entonces no pueden orar conmigo. No, con usted también podemos orar. Ahí dice, estad siempre gozosos, estad siempre gozosos y orad sin cesar. Porque ¿qué? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19, no apaguéis el espíritu. Incluso el 20 dice, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Sabe cómo nosotros desarrollamos ese discernimiento? ¿Sabe cómo nosotros aprendemos a diferenciar entre lo que es y lo que no es de Dios? Cuando crecemos en nuestra relación con Dios. Por eso usted y yo necesitamos orar. En oración, como le decía, es posible que algunas circunstancias no cambien de inmediato, pero nuestro corazón sí cambia. Entonces, cuando yo entro al lugar secreto a hablar con mi Padre Celestial, entonces tengo gozo. Yo no sé si usted ha experimentado el gozo en medio de un momento difícil o ha experimentado la paz, pero esos son resultados de una vida de oración. Amén. Entonces, el primer punto es ¿por qué orar? Y la respuesta es sencilla, el versículo nos lo dijo. ¿Por qué debemos orar? Porque la voluntad de Dios es que estemos siempre gozosos y que oremos sin cesar. Simplemente porque es la voluntad de Dios para nosotros. Es la voluntad de Dios para nosotros. Aunque podemos encontrar en la Biblia muchos motivos que nos demuestran la necesidad de orar, el apóstol Pablo indica que la voluntad de Dios para su iglesia es que esté gozosa y que ore sin cesar, es decir, que ore siempre, así como Jesús lo enseñó. A pesar de ser una gran necesidad y un mandato del Señor, es evidente que la gran mayoría de cristianos, a la mayoría de los cristianos nos cuesta orar. Esto nos demuestra la gran lucha que enfrentamos espiritualmente. Existen muchos distractores para la oración: las preocupaciones de este mundo, los placeres de esta vida, el pecado, el cansancio, el desánimo, y hay uno que a veces también nos juega una mala pasada. Escuche bien, el orgullo. A veces no oramos por orgullo. Y es que la Biblia de Dios dice que Él está cerca de los humildes, pero mira de lejos a los orgullosos. Entonces, por supuesto, nos va a costar orar, nos va a costar acercarnos confiadamente al trono de la gracia, porque cuando hay orgullo en el corazón, nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos. Entonces, cuando nos exponemos a la presencia de Dios, nos estamos exponiendo también a que Él haga algo diferente a lo que nosotros teníamos planeado. Pero cuando yo me acerco con la actitud como la que Jesús tenía en su corazón cuando se acercó delante del Padre a decirle: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Yo lo digo en tono de risa, pero realmente lo que estaba sucediendo en la vida de Jesús era traumático, era muy fuerte, a tal punto de que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Y no porque esto es un texto poético, es porque clínicamente o científicamente está demostrado que hay unos niveles de estrés tan altos en los que las personas pueden empezar por sus poros a sudar sangre. O sea, esto no solamente fue un mensaje simbólico, que sí lo hay, también fue literal, como dicen hoy en día, literal. Literalmente el Señor, miren a tal punto de estrés. Es que yo le digo una cosa, yo no sé qué pensaría yo si yo supiera que antes de que yo termine de dar esta enseñanza, vienen a llevarme preso para matarme. Eso fue duro, fue tremendo. Pero dice la Biblia que cuando él oró, vino un ángel del cielo para fortalecerle. Amén. Muy bien, vamos a ir terminando. Quiero que vaya conmigo, por favor,
al Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Yo sé que en estos días hemos pasado momentos difíciles en nuestra nación y seguramente nosotros, eh, de acuerdo a nuestro criterio, podemos estar quizá algunos a favor, otros en contra acerca de las cosas por las cuales se ha protestado. Porque en algunas cosas el pueblo tiene razón, pero el tema es que nosotros debemos aprender a pelear la batalla de la manera correcta. A veces el problema de las ideas no son las mismas ideas como tal, porque a veces nosotros tenemos grandes ideas. El problema no son las grandes ideas, el problema es cómo las llevamos a cabo. Si por medio de las vías legales o por medio de las vías correctas, no solamente de acuerdo a las leyes de nuestro país, sino de acuerdo a como la palabra de Dios nos lo presenta, o lo hacemos de acuerdo a los criterios de este mundo. Entonces, en Mateo capítulo 6, vemos a partir del versículo 5 lo siguiente, dice Jesús: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. El problema ahí no es orar, ni siquiera orar de pie, porque entonces si nosotros cuando estamos aquí orando de pie seríamos unos hipócritas. El problema era que el corazón de ellos era hipócrita, era la intención con la cual ellos oraban para ser vistos. Porque entonces muchos dicen: yo no me arrodillo porque es que puedo pasar por hipócrita, o yo no levanto mis manos en la iglesia porque entonces soy un hipócrita. El problema no es orar de pie o orar de rodillas. El problema es que nosotros a veces oramos para que nos vean y no para que realmente Dios obre en medio de esa circunstancia. Entonces, lo que llevó a los fariseos a ser hipócritas no fue el orar de pie, fue su corazón. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hay cosas que usted y yo necesitamos buscar en el secreto, no para que los demás nos vean. Hay cosas por las que yo he orado por mí, e incluso se los digo delante de Dios, por ustedes, y que ustedes ni siquiera saben. Y hoy lo saben porque se los estoy contando, pero no se los digo para vanagloria, se los digo porque sé que muchas veces incluso usted ha orado por otros y ese por el cual usted está orando no sabe que usted está orando por él, pero usted está orando en el secreto, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. El segundo punto es cómo orar. Entonces ya estamos viendo un corazón humilde, no para que seamos vistos, sino para ser escuchados por nuestro Padre Celestial. Segundo, oramos en secreto. Tercero, oramos sin vanas repeticiones. El versículo 8 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Léalo conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Me gusta mucho este final porque algunas versiones de la Biblia no lo tienen, pero esta lo tiene. Dice: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Nosotros acudimos a aquel que, como dice la escritura, su reino, su poder y su gloria es por todos los siglos. Lo que a usted no le puede resolver un ser humano, Dios sí lo puede resolver. La justicia que no pueden impartir los hombres injustos de la tierra, Dios sí lo puede hacer.
Porque ¿sabe quién fue el que movió el corazón del juez injusto? Dios. ¿Quién más pudo hacer que este hombre, siendo injusto, que no tenía ni siquiera temor de Dios, dijera dentro de sí: pues la verdad es que yo la verdad no temo a Dios y la gente ni me importa, pero yo le voy a hacer justicia? El hombre no sabía que estaba obrando en favor de esta mujer, no porque él fuera bueno, sino porque detrás de todo esto estaba Dios obrando a favor de esta mujer viuda que no tenía en esta tierra alguien que la defendiera, pero sí lo tenemos en el cielo. Amén. Es posible que usted y yo no tengamos a alguien que nos defienda aquí en la tierra, pero tenemos al Todopoderoso que nos defiende con su diestra victoriosa. Amén. ¿Cuántos tienen un Dios poderoso? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a ese Dios que nos sostiene y nos levanta con su diestra victoriosa? Miren, este año ha sido de mucho aprendizaje para mí, porque incluso en mi trabajo he tenido que sufrir algunas injusticias, pero he entendido en ese proceso que yo tengo que aprender es a confiar en Dios, que yo tengo que orar, y no solamente orar por mí, sino por ellos. Ahora sí, vamos a ir culminando. Entonces, oramos en secreto. Las oraciones en secreto producen grandes respuestas en lo público. Amén. En ocasiones queremos aparentar en público lo que no hemos construido en el secreto. La vida de oración se nota aunque no se lo digamos a todo el mundo. Usted se da cuenta cuando es una persona espiritual. Usted puede ver cuando alguien es un hombre de oración o una mujer de oración, o cuando no lo es, porque en la cotidianidad nuestro carácter, nuestra madurez, nuestro crecimiento se revela a través de nuestras acciones. Incluso cuando estudiamos la palabra, en estos días veía algo impresionante, y es que incluso cuando nosotros vamos a las escrituras, a veces nuestra interpretación del texto va muy de acuerdo a lo que está sucediendo emocionalmente en nuestro corazón en ese momento. Y ahí se revela el corazón de la persona. Es lo que el texto logra extraer del interior de la persona. A veces no es ni siquiera lo que el mismo texto dice, sino que el texto logra sacar de la persona lo que realmente hay en su corazón. Y por eso vemos ahí cómo personas toman textos y los sacan del contexto, porque tienen un pretexto. Muy bien, entonces, ¿qué hizo Jesús? Enseñó a sus discípulos, y con eso terminamos. Primero, ¿a quién debemos orar? No sé si el texto no lo decía claramente. ¿A quién debemos orar? Cuando oréis, orad así. ¿A quién debemos orar? Al Padre. Si usted ve la oración de Jesús, primero se enfoca en Él, es decir, en el Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, la oración comienza exaltando el poder de Dios, exaltando la grandeza de Dios, exaltando la gloria de Dios, declarando que Él es Dios. Y después: sí, oro por mí. Y al final termina diciendo: porque tuyo es el reino y poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Comienzo exaltando a Dios, luego presento mis peticiones y pido perdón por mis pecados, y perdono también a los que me han ofendido. Pido por protección al Padre, y termino nuevamente diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Después de que yo he orado, puedo nuevamente reconocer que en medio de mis circunstancias está obrando el que todo lo puede, aquel que su reino, su poder y su gloria permanecen por los siglos de los siglos. Como conclusión, quiero que leamos primera de Juan 5, 14 al 15. No quise desarrollar más puntos de esta enseñanza, porque el Señor me instó a que les compartiera estas dos partes. Primero, ¿por qué oramos? Y es porque es nuestra necesidad y es la voluntad de Dios. Y segundo, que debemos aprender a orar no para ser vistos,
sino porque sabemos que en el secreto conquistamos cosas que se revelarán en público. Si ya lo tiene conmigo, por favor, léalo bien fuerte. Primera de Juan 5, 14 al 15. Léalo en voz alta conmigo. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿La confianza que tenemos en quién? ¿En mí porque yo soy un buen hombre? No. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Una buena forma de conocer la madurez y el carácter de un cristiano es cuando él ora. Cuando usted escucha a un cristiano orar, usted se da cuenta qué tanto conoce a Dios. Por eso es que a veces cuando nos dicen, ora tú, no, ora tú. Y es porque nos da pena, porque nosotros no hemos tenido la experiencia de acercarnos a nuestro Padre en oración. Cuando una persona ha tenido esa experiencia de acercarse en oración al Padre, dice, está bien, Padre Celestial, te damos gracias, y empieza a orar. Yo recuerdo que hace años en las iglesias se comenzaban los servicios orando. También lo hemos perdido. Y yo me acuerdo que no había un privilegio más grande que el pastor le dijera a uno una hora antes del servicio, hermano, hoy le toca orar a usted. Y usted empezaba debajo del altar, Señor, te damos gracias por este día, ponemos este servicio en tus manos, no sé qué, ta. Y cuando usted estaba principiante, y le tocaba orar una hora, usted decía, ¿y ahora por qué oro, Señor? Y usted, sí, Señor, glorifícate. Padre, tú estás con nosotros. Pero en la medida en la que usted va desarrollando construye esa relación con Dios, para usted y para mí es más fácil acercarnos con confianza y abrir nuestro corazón delante de Dios. ¿Sí? Entonces, una de las formas de conocer la madurez y el carácter de una persona es cuando usted lo escucha orar. Porque en la medida en la que nosotros crecemos y maduramos, nos enfocamos más en Él y menos en nosotros mismos. Quiero invitarlo para que se ponga en pie y vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Y vamos a hacer lo que el Señor nos enseñó hoy. El Señor nos enseñó a orar. Hoy quiero que hagamos algo que puede parecer sencillo humanamente, pero que es poderoso, porque